tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Les comento, el pasado miércoles tuvimos una charla muy, pero muy interesante, muy rica, en el programa 12.8 que se emite por GEM, sobre el tema transporte público, un tema de mucho interés, de larga data en cuanto a problemas, suplicios que sufren los usuarios del transporte público en nuestro país, y el proyecto del Ejecutivo que está destinado a crear un nuevo sistema de transporte público en Paraguay. Próximamente, en los próximos días, esta semana que se inicia, el proyecto sería radicado en el Congreso y ahí, bueno, habrá un debate más amplio, más exhaustivo. Pero nosotros pretendemos reprisar en parte la conversación del pasado miércoles y ampliarla, profundizar, en particular para que se comprenda, más allá de las consideraciones técnicas, cuál sería el cambio en cuanto al servicio que hoy reciben, pésimo servicio, que hoy reciben los usuarios del transporte público y los que van a recibir en el corto, mediano y largo plazo. Y además de este nuevo sistema, lo que comprende sus contenidos, ¿qué otras modalidades y opciones se podrían poner en marcha en la nueva etapa que se abra una vez que se sienten las bases jurídicas de este nuevo sistema, cuando la ley sea sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo? Hoy tenemos como invitado al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo está, viceministro? También un placer estar contigo y un placer saludar a la audiencia, también al ingeniero, un placer conversar con él. Y nuevamente el ingeniero Roberto Veraviersi, con quien charlamos el pasado miércoles. Fue un gusto tenerlo en el programa. ¿Cómo está? Fue un placer y te agradezco la oportunidad. Y me encuentro muy alegre de poder seguir conversando sobre una parte minúscula de los problemas, en los cuales creo que la experiencia que he tenido de 60 años de trabajo en ingeniería de múltiples actividades podría ser útil y me encantará ser útil de alguna manera. Con certeza que sí. Hay que tratar de hacer el mayor de los esfuerzos para sumar las iniciativas positivas en nuestro país, algo que generalmente no se practica mucho, ¿verdad? Pero hay que hacer un esfuerzo por sumar conocimientos y sobre todo cuando se trata de propuestas superadoras de distintos problemas que no son pocos los que existen en el Paraguay. Transporte público es un tema muy sensible, demasiada gente afectada, ya nos plagueamos de todas las formas habidas y por haber. No sé si el plagueo es un concepto que se usa en otros países, pero en el nuestro es muy descriptivo, porque es, más allá de la palabra en sí, el concepto expresa un estado de ánimo muy expresa un muy dolor claro, realmente, ¿verdad? ¿verdad? Más que son palabras, un dolor traducida en palabras, porque es la manera que podemos expresar, porque el dolor continúa. Continúa, y como es de larga data, hay expectativas en el cambio. ¿Cuál sería justamente el cambio? No vamos a hablar ya de los dramas del presente, o podemos mencionarlos, pero súper así de paso. ¿Cómo se avanzaría hacia la superación de esos problemas? En el corto plazo, ¿qué cambio vería el usuario del transporte público según este nuevo sistema que proyecta el Ejecutivo? Si me permitís, sí, Benjamín, no. la reforma es, cuando hablamos de reforma, hablamos de un todo, cambio en todo el sistema. Pero si podemos puntualizar, cuando uno trata de hacer mejoras en el tema del transporte público de pasajeros, una variable clave que se quiere intervenir y mejorar es el tiempo. El tiempo, de eso se trata, es el viaje, del menor tiempo, la menor espera. Entonces, ¿qué uno espera cuando se le presenta adelante una reforma del sistema de transporte público? Esperar menos tiempo en los buses y tener menos tiempo de travesía. Ahí tenemos que llegar, ese tiene que ser el objetivo final. Y todo lo que hagamos alrededor para eso es lo que tiene que suceder. Menor tiempo de espera y menor tiempo de travesía. Si yo digo que quiero comprar nueva flota de buses, es porque quizás los buses están viejos, los buses se deterioran, los buses también se incendian, son inseguros. Entonces tenemos problemas también en la travesía y en el tiempo de viaje. Si yo digo que voy a mejorar la vía o voy a dar nuevas vías de aceleración, estoy hablando del tiempo de travesía de la gente. Si yo digo que quiero poner más buses, es porque hay pocos buses y más buses tienen más frecuencia también y menos tiempo de espera. Entonces, el tiempo es una de las variables claves que hay que intervenir. Tren de cercanía, me adelanto a decirte una cosa. En el tren de cercanía, ¿qué uno busca en el tren de cercanía? Velocidad. Sí. Porque tiene un carril más exclusivo y busca velocidad. El tren de cercanía va a 33 kilómetros por hora en promedio.
nuestro sistema de transporte público va a 18 kilómetros por hora en promedio. Casi el doble de aceleración, y esos son millones de dólares en tiempo de ahorro de la gente, de su vida diaria. O sea, las reformas, su foco, si damos un foco principal para tener un elemento clave, podemos hablar de más cosas, es el tiempo. Eso buscamos, Benjamín. No, sin lugar a dudas. A mí me encantaría contar con un sistema de transporte del primer mundo, como hay en países avanzados, pero vivimos en el tercer mundo tirando a cuarto. Entonces, eso tiene que ver con nuestras disponibilidades, los recursos, hay que financiar esos emprendimientos y tenemos así como necesidades en el transporte público en muchas otras áreas y que hay que ir respondiendo en forma pareja porque todo es prioritario. El problema de salud es prioritario, educación es prioritario, vivienda es prioritario, transporte es prioritario. Entonces, como no tenemos para cubrir todo, tenemos que distribuir con cierta equidad los pocos recursos que tenemos, en tanto vamos resolviendo, aunque sea de manera parcial, mitigando los problemas, ¿verdad? Ingeniero, el otro día también hablábamos en 12.8 que el sistema basado en el transporte público, como lo vemos transitar cotidianamente, es una opción que se puede combinar con otras, que alivie la velocidad, que alivie el transporte, la carga que tienen las avenidas, algunas de ellas como Eusebio Ayala, que es un suplicio transitar por esa avenida, y cuyas obras no representen una paralización ni del tránsito, ni tampoco un problema para los vecinos, para los frentistas. Yo, como lo expresé anteriormente, estoy lejos de ser un especialista en tránsito. El tránsito es un problema en extremo complejo y que requiere estudios minuciosos de gente especializada. Sin embargo, yo en esta ocasión, y debido a que la vía física de movimiento de ese transporte entra dentro del campo de la ingeniería, en el cual tengo cierta experiencia, y aceptando como que Eusebio Ayala era uno de los puntos iniciales a ser tratados y fue muy debatido y era extremadamente auspicioso, decidí investigar dentro de mi capacidad qué posibilidad habría con respecto a Eusebio Ayala, sobre las bases que hemos comunicado, ¿verdad? No debe alterarse ni el tránsito actual, no pueden cerrarse vías de ningún momento, no puede disminuirse el número de vehículos que circula, y esos conceptos tratar de unirlos en un problema de ingeniería, no de tránsito. Sin duda, unas vías exclusivas para el transporte público mejoran la velocidad del transporte público y sucede lo que ha comentado el viceministro con absoluta certeza, de que lo que juzgamos es el tiempo, el resto es accesorio. Sí, todo el mundo se queja del sistema de transporte público en Asunción y culpa a los empresarios o a quienes los dirigen, sin tener en cuenta de que es un problema que atañe a ambos, ¿verdad? No solo a los medios, sino también a los medios físicos de movimiento, que no están al alcance de los empresarios. Ellos no pueden modificar ni los sentidos, ni el ancho, ni la velocidad de las calles. Desde ese punto de vista un poco simplista, reconozco, ¿verdad? Yo encontré que el adicionar 3 vías elevadas sin interrumpir los demás carriles y exclusivas para transporte público, que tiene su velocidad y su secuencia diferente al tránsito vehicular normal, serían en extremo interesantes. Desde ese punto de vista, imaginamos y estudiamos en principio un sistema que permita su realización en un tiempo corto, sin alterar las condiciones de tránsito de esas importantes vías ya muy exigidas hoy día, y que tenga un costo relativamente razonable que justifique. En nuestro estudio preliminar, desde luego, nos imaginamos 3 vías elevadas 100% prefabricadas.
La prefabricación permite que todos los trabajos largos de endurecimiento, construcción, se hagan fuera y sin interrumpir el tránsito de la avenida y que su colocación sea rápida e inmediata con los medios que disponemos hoy. Sobre esa base planeamos tramos relativamente cortos de viaductos, no los que vemos en los viaductos principales que tienen más de 30 metros algunos de ellos, y que requieren equipamiento de izaje muy especializado y muy potente para realizar. Nosotros modestamente, y dado que no influía ni en el costo ni en el tiempo, elegimos una luz de las vías elevadas de 20 metros. Ellas, sus soportes van a ocupar la franja central sin restar significativamente a las demás vías, y la ejecución tendrá que ser realizada exclusivamente en horario de baja circulación. ¿Y en qué plazo, ingeniero? ¿En qué plazo se completa? Nuestra idea son San Lorenzo 14,5 kilómetros en números redondos, y no toco las dos zonas extraordinariamente conflictivas que no está a mi alcance realizar. San Lorenzo, desde antes de San Lorenzo hasta salir de San Lorenzo, es conflictivo. Yo no lo puedo estudiar con ninguna clase de exactitud, ni el Mercado 4 a la avenida Rodríguez de Francia. Entonces, es una parcela y debe ser entendida de esa forma. Nosotros de una cadena estamos tratando de mejorar una de las partes, pero será una parte que podrá tener importancia. Es nuestra opinión de que el transcurso de esa parte del viaje, San Lorenzo, Mercado 4, puede disminuir a la tercera parte porque la velocidad es mayor, porque el número de vehículos que la pueden servir es mayor y no hay interferencia de esos vehículos con el resto del tránsito. Eso es aparte de nuestro programa. Nosotros nos centramos exclusivamente, Benjamín, en la parte constructiva, diríamos, del proyecto, sin considerar y dejando y aceptando como realidades el hecho que Eusebio Ayala es un tramo interesante de ser intervenido. Emiliano, el tema del transporte público, vos decís, está dirigido a que la gente recupere parte de su tiempo que hoy lo destina a estar en las paradas o arriba de los buses, y es una eternidad, 2 horas, 3 horas, algunos más inclusive, para ir al trabajo. Eso tiene que ver con la calidad de vida de nuestra gente. Sin duda. También tiene sus implicancias económicas. Así es. Y muchas otras aristas, salud, en fin, no solamente Oportunidad para la gente incapacidad. para trasladarse, una oportunidad de Claro. desarrollo. Y que pueda servir para otros fines, no solamente para ir a trabajar y volver muerto a su casa después del trabajo, ¿verdad? ¿Cómo se materializaría eso? ¿Por qué se reduciría el tiempo? O sea, ¿por qué la gente tiene que estar con la expectativa de que va a estar menos tiempo en las paradas y en los buses? Y una pregunta que tiene que ver con lo que decía anteriormente, ¿cuál es la inversión del Estado? ¿Cómo se va a aplicar esa inversión y en qué plazos? Bueno, el interesante el proyecto que acaba de comentar. Vamos a hablar sobre es en una vía, es una ingeniería de aceleración, ¿verdad? Una vía elevada, así como también los carriles únicos son vías de aceleración. Algunos tienen mejor performance que eso, pero esa es la secuencia de acciones, buscar vías de aceleración, que bueno, que también parte de la reforma se incluye la creación de nuevas vías de aceleración. Se está ahora construyendo de Itá a San Lorenzo, se va a ampliar la calzada para tener vías exclusivos, buses, así como hay en Traschaco, y vamos también en Ushuaia a hacer ya esta alternativa para acelerar. Entonces hay varias maneras de trabajar esa velocidad. Te pregunto una cosita nomás, un paréntesis. En Ushuaia ya se puede hacer porque, estamos porque la estudiando. Traschaco es bastante más amplia que Así mismo, Ushuaia. la intervención en el tránsito es una intervención que hay que estudiarla minuciosamente. Hay software computacionales que simulan el tráfico, que simulan los embotellamientos, los apelotonamientos, se llama cuando los buses están uno detrás de otro. Entonces, y eso hay que medir, hay que contar, es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros entendemos que es posible hacer un carril exclusivo en la travesía de Maricales-Estigarribia hasta calle Última. Estamos viendo el ancho, el flujo, simulando carriles exclusivos. Toda esa tecnología estamos trabajando ahora en el viceministerio porque creemos que podemos hacer otro carril ahí de aceleración. Pero eso requiere su estudio y hay que hacerlo con mucha precisión, y eso está también en marcha. Pero también vamos a buscar carriles en otros circuitos. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer la reforma? Tiempo.
vamos a trabajar en nuevos carriles de aceleración. Pero, ¿cómo nosotros llegaremos a la gente? ¿Cuánto vamos a invertir? Y la inversión tiene que ver en dos conceptos. Vial, la reforma es vial también. La reforma tiene que ver también con la sincronización semafórica. La reforma también tiene que ver con el estado de las vías. Un bache detiene el vehículo y se detiene toda la velocidad también. Tiene que ver también con los giros a la izquierda. Tiene que ver con las dársenas también. Hay mucha intervención que tiene de naturaleza regulatoria y otro de naturaleza de inversión física más visible. Una dársena, la reparación de una vía elevada, unas nuevas calzadas para aceleración, pero también tiene que ver con normas de tránsito y coordinaciones. Entonces es un mundo complejo, pero todo esto ayuda al usuario en su travesía en el tiempo, en la medida en que la realidad física de lo que hoy son las calles nos permitan hacerlo. Entonces, la reforma incluye también todas estas cosas, Benjamín, y algunas tienen una valoración más económica y otras más de regulación. Pero también hay un elemento importante, en particular en la reforma que estamos viendo desde el punto de vista de los buses. Los buses son importantes, el material rodante, puede ser un tren, puede ser que los buses estén arriba, puede ser un subte, O todo sea, tiene el su sistema costo. sienta Es un sistema lo que estamos mirando. ciertas bases que no le atan No. a la hora de ejecutar al viceministerio. Esto que conocemos convencionalmente se puede combinar con, Con la lo que alternativa estaba que dice, hay planteando que el evaluar. ingeniero, tren de cercanía u otras modalidades. La reforma que nosotros hacemos, ¿por qué le llamamos reforma al sistema total? Lo que ahora estamos hablando específicamente es la parte de dónde dónde va a ir el material rodante, si es tren, si son buses, si va arriba, abajo, arreglamos. Pero la reforma va más allá de eso porque tenemos que cambiar el modelo, cómo se gestiona el sistema. Nosotros vamos a proponer la intermodalidad o la intermodalidad de vías, arriba, abajo, de tren, eso va a estar, la ley que nos va a dar una ventana jurídica, una puerta, mejor dicho, jurídica, para llevar adelante todas estas acciones porque es importante que la norma sea robusta. Pero al mismo tiempo de promover esta intermodalidad con todos estos circuitos más rápidos, vamos a cambiar la manera que hoy la mayor parte de las travesías que hace con buses mejore. Vamos a ver que las finanzas del sistema estén bien estructuradas para que el propio sistema genere sus finanzas y pueda pagar las cuentas. Y lo que decimos hoy es que las finanzas del sistema están mal estructuradas. Hoy, como llegó el sistema de transporte público, va en contra de leyes económicas y eso es un problema financiero estructural que hay que cambiar y eso es lo que nos impide las renovaciones, las ampliaciones. Entonces, eso queremos cambiar y necesitamos la fuerza jurídica para este nuevo modelo de sistema de gestión. Y ahí está la reforma también, viendo todo el sistema, también parte de las travesías para acelerar, pero el sistema que queremos cambiar, Benjamín. El que mira seguramente se pregunta a esta altura del campeonato, de la charla, ¿cuánto va a gastar el Estado, cuánto va a invertir el Estado y de dónde va a sacar esos fondos? Porque si no, a veces son ideas muy buenas, pero que lleva mucho tiempo implementarlas por falta de recursos. Entonces, ¿qué recursos se piensa destinar al nuevo sistema de transporte y de dónde provendrían? El sistema de transporte público es un financiamiento que combina el esfuerzo de las personas en forma individual con el esfuerzo financiero global de la sociedad a través del presupuesto del Estado. Y quiero explicar eso porque cuando una persona sube a un bus, paga su pasaje, Benjamín, hay un esfuerzo de la persona. No es 100% de un presupuesto público donde todos pagamos. Sí. Las personas, el que usa, paga. Las personas también ponen su esfuerzo en el pasaje que pagan, en esa recarga de su tarjeta que se usa en cada validación. ¿Cómo se financia el sistema de transporte? Se financia con el esfuerzo de la gente también. Ahora, esa parte que se llama pasaje, que es el esfuerzo de la gente, no es suficiente para pagar todo el circuito de travesía o el costo de operación de un sistema de buses, e inclusive también para todo el sistema. Entonces, lo que hace el Estado es poner la otra parte. Eso es realmente una inversión social, no vista de esta manera, pero una inversión social que hace el Estado para promover el viaje de la gente a donde tenga que ir. Cuando la gente viaja, aprovecha una oportunidad laboral y genera más riqueza para la economía. Por lo tanto, el subsidio es realmente una inversión social que se hace en todos los países, de tal manera a que el esfuerzo no caiga 100% en el pasajero que sube, sino que hay una inversión social compartida.
¿Cuánto es esta inversión social compartida? Hoy el subsidio, yo lo llamo inversión social, realmente yo lo veo así, está en orden de los 50 millones de dólares anual. El Estado pone 50 millones de dólares y más o menos la población en cada pasaje, sumado cada año, pone también sus 50 millones de dólares. En promedio, el sistema mueve 120 millones de dólares. Pasajes más subsidios. De todo el sistema en un año. Ahora, queremos tener buses nuevos. Hay que pagar los buses nuevos. Queremos que sean buses eléctricos. Hay que pagar los buses eléctricos. Queremos tener vías elevadas. Hay que pagar las vías elevadas. La mejora del sistema va a exigir un mayor esfuerzo. Hoy nosotros estamos hablando de una renovación de flota, de circuitos de aceleración, nuevos carriles exclusivos, de una mejora en las vías donde van a estar los buses, y la inversión que estamos estimando son de 300 millones de dólares. También ¿En incluye, cuánto tiempo? En este periodo de gobierno. También esto incluye el fortalecimiento del regulador, porque el regulador es muy importante, porque esto es una política pública, es una obligación del Estado, pero implementamos con el sector privado. Por lo tanto, hay que controlar bien eso, Benjamín. ¿Por qué invertiría el Estado en buses y no en forma asociada o exclusiva del sector privado? En el modelo que estamos proveyendo es el sector privado el que va a hacer la inversión, va a correr el riesgo de inversión, bajo la promesa del gobierno de pagarle en el largo plazo esa inversión que ellos hicieron. Es como cuando uno hace una carretera, la carretera de la Ruta 17, la APP que se hizo Ruta del Este. 500 millones de dólares. Yo participé en ese proceso de APP, estaba como viceministro en aquella oportunidad en la Secretaría de Planificación y director de la Unidad de Proyectos APP. ¿Cuál es la combinación? ¿Qué le dijimos para nuestra primera obra de APP? Le dijimos a los inversionistas, señores, consigan sus 500 millones de dólares, hagan una ruta en Paraguay, la ruta la conocemos, la vemos todos, y cuando terminen esa ruta funcionalmente vamos a pagarle en cuotas. Entonces el sector privado creyó en Paraguay, internacional, se hizo del dinero, construyó la ruta y ahora estamos pagando la ruta. Esa es la alianza. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el privado? Y el privado hace la gran inversión inicial y el Estado le paga cuotas. Es una buena combinación. Lo mismo vamos a hacer con el sistema de transporte público, en particular con los buses. Le vamos a decir al sector privado, necesitamos renovar la flota. ¿Y por qué necesitamos renovar la flota? Porque es seguridad, es confort, es aceleración, no es polución, necesitamos más flota. Y ellos van a invertir en flota, un riesgo enorme, es una inversión, y el Estado le va a prometer pagar a cuota en el largo plazo el uso de sus buses. Hay una combinación de alianza público-privada en la provisión de flota. Pero esa flota, los operadores no van a ser dueños de esa flota. También vamos a licitar operadores para que compitan quién maneja los buses nuevos del sistema. Ahora, ¿cuál va a ser el esfuerzo de los operadores? Y los operadores van a tener que gestionar los recursos humanos, van a tener que contratar los recursos humanos, van a tener que hacer toda la gestión de la dinámica del despacho de buses, de salida, de venida, de mantenimiento. Hay todo un ejercicio empresarial detrás de la operación. Ese es el esfuerzo del operador. Y toda esta combinación de elementos es que el Estado va a regular, va a observar, va a poner los estándares de calidad de servicio y si no se cumple, bueno, va a poner las sanciones que correspondan. Sean estas pecuniarias de sanciones monetarias o si son graves y acentuadas y recurrentes, ¿por qué no de cancelación? Seguro. Entonces, eso es lo que se viene. Pero todo esto ¿para qué? Para poner más buses nuevos a disposición de la gente, para poner más vías de circulación, de rápida circulación a disposición de la gente, para poner buses que no contaminen a disposición de la gente. Tiene su esfuerzo financiero, pero hay que hacerlo, Benjamín. Además, miren, nosotros muchas veces de manera egoísta y superficial, los que no usamos el transporte público, decimos, ¿por qué yo voy a estar pagando eso? Sigue así. Y es una falta de solidaridad muy básica de no ver este problema de manera más general e incluso no ver el problema de uno mismo, porque también tiene sus efectos en el tránsito mismo, en el tránsito vehicular. Si es un sistema de transporte público bueno, mucha gente que hoy se moviliza en sus vehículos particulares a un costo más alto, apelaría al transporte público sin ninguna duda para trasladarse. El problema es que si tiene que perder 3 horas de su tiempo, 2 horas y media de su tiempo, hace el esfuerzo para comprarse Chileré y tenemos la cantidad de vehículos que circulan hoy. Antes de ir a la pausa, aunque sea de manera breve,
para completar esta primera parte y tener todas las opciones en la mesa. Tren de cercanía que vos mencionabas. Es un proyecto antiquísimo. Varió de posibles ejecutores según la época en que se trata. Aparentemente en este momento es un proyecto dormido. Digo dormido porque ya había un acuerdo, un preacuerdo con Corea que después se fue al tacho por otras razones que ni vienen al caso ahora en este momento analizar, más de carácter político que económico y financiero, como problema original por lo menos. El tema es que no es de rápida ejecución y el problema del transporte es urgente de encarar. Una de las vías de acceso es la que pasa de Luque a Asunción, que viene de antes, en realidad Areguá, bueno, y Pacaraí, aunque ahí es menor el peso, el volumen de pasajeros. Se planteaban otras opciones, ingeniero, también con respecto al tren de cercanía, mucho menos costosas y también rápidas, no como a la velocidad del tren, pero sí bastante más rápidas que el transporte convencional. Es lo que comentó el viceministro con absoluta certeza. Primero necesitamos esa ley que regimente cómo se va a organizar y se va a aceptar las distintas alternativas y con qué prioridad. Esa ley es de necesidad imprescindible, como lo es de que el pasaje pagado tenga una duración en tiempo, de tal modo que uno pueda usar distintos servidores. Sin esa base, cualquier proyecto es parcial y probablemente de poco efecto final. Así que yo coincido que lo primero es la ley y las reglas del juego y el estudio por gente especializada. En ese estudio se va a juzgar qué proyecto y qué costo benefician a mayor número o son de implementación más rápida o son por alguna razón accesoria más deseables de ser implementados rápidamente. Entre ellos, Eusebio Ayala, desde mi punto de vista, tiene un peso mayor que el tren de cercanías. Sin embargo, el tren de cercanías es un valor del sistema de transporte en extremo importante. Es una vía y un ancho, una hegemonía de espacio muy importante. No debiera perderse por ocupación indebida eso y requiere atención. Y el método más sencillo para justificar lo necesario para liberar esa vía es utilizarla. Sin duda, se ocupa porque no se utiliza fundamentalmente. Entonces, el tren de cercanías, a pesar de que en mi opinión no es el más importante de los problemas porque servirá a menor número de usuarios, es importante porque representa a futuro una oportunidad amplia de mejorar el sistema. Desde ese punto de vista, hoy tendríamos que considerarlo parcialmente bajo algunos aspectos. El primero de ellos, tener en cuenta la realidad de la ocupación. Si no la tenemos en cuenta, sucederá nuevamente de que no podremos seguir adelante. En segundo lugar, no tiene que impedir el uso racional de esa importante vía más adelante. O sea, no podríamos hacer nada hoy que disminuyera la eficacia de esa vía más adelante. O sea que y en tercer lugar, hacemos algo hoy, no tiene que perjudicar a mañana. La posibilidad de un tren de cercanía después. Y en tercera, tendría que ser de un costo lo suficientemente bajo para que no represente una situación en la cual ese costo es un obstáculo a la utilización posterior. ¿Existe esa posibilidad? Existe la posibilidad que es, como en todas las cosas, un compromiso. No es una solución total, es una solución parcial. Vamos a hablar de eso, si les parece, y seguimos desde luego con todo el tema del proyecto que se va a discutir sobre el nuevo sistema o la reforma del sistema de transporte público después de la pausa, ¿sí? Breve pausa, enseguida volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado. Uno de los actores importantes de esta historia son precisamente los empresarios transportistas. Queremos conocer la opinión de ellos en el sentido de
apoyan este proyecto de transformación en los términos de reforma, en los términos que plantea el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio del Transporte, tienen cuestionamientos, plantean otra alternativa. En síntesis, ¿cuál es la posición, hasta el momento al menos, en función a lo que conoce el gremio de transportistas con respecto a este proyecto? Ya le consultamos al presidente de CETRAPAN, el señor César Ruiz Díaz. Buenas noches, César. Gracias por la paciencia, porque teníamos problemas para establecer la comunicación. Buenas noches, un placer compartir y solamente el que trabaja tiene problemas. Es verdad, eso es cierto, es un aliciente cuando surge el problema. César, nos preguntábamos esto que habrás escuchado. ¿Cuál es la postura de CETRAPAN con respecto a este proyecto para transformar el sistema de transporte en nuestro país? Y vamos a esperar para interiorizarnos, para conocer en qué consiste el proyecto. Hoy lo que nosotros tenemos son los grandes títulos de lo que uno anhela como reforma de transporte, y esos títulos nos gustan. Lo que tenemos que ver es cómo los aplicamos. Es decir, como yo siempre digo, todo es muy lindo en un PowerPoint, en un Excel, pero el momento más importante para su ejecución es aterrizarlo a la realidad financiera para ver si todo lo que se plantea, cuánto cuesta y si tenemos el dinero para hacer. Entonces, entendemos también que eso va a ser un proceso gradual que va a durar de aquí a 4 o 5 años tal vez, pero nosotros estamos preocupados en ese proceso de transición que hacemos de hoy en 4 o 5 años. Interín trabajamos lo que va a ser el proyecto. Repito, vamos a ver cuando nos presenten el proyecto para ver cómo se plantea, cómo se reglamenta, cómo se estructura todo lo que se ha planteado como pensamiento, como anhelo de una reforma sí necesaria en la República del Paraguay. Cuando hablas de los titulares, presumo que uno de los aspectos principales es esta modalidad que tiene 3 componentes, no recuerdo el nombre técnico que usabas vos hace un rato, de los operadores, los que proporcionan la flota. Operadores de flota. Y de donde otro servicio, de patio, sí. Pernoctan los buses, por decirlo de alguna manera. Patios. ¿Ese esquema ustedes consideran que es válido de desarrollar en el futuro inmediato? Es un modelo válido, es un modelo que funciona en otros países y que tendrá evidentemente un componente donde el proveedor de la flota, que va a ser un inversionista, va a tener que tener la garantía necesaria y suficiente de que la estructura tarifaria se maneje con criterios meramente técnicos a fin de ser garantizado el repago de su inversión vía productos del fideicomiso. Entonces, eso puede generar de que se respete la tarifa técnica en un 100% y no estar siempre en esa discusión bizantina de que se paga de más, se paga de menos, sino trabajar de una manera meramente técnica. Repito, son modelos que existen en otros países. Lo importante es tropicalizarlo a la realidad paraguaya, pero también sí tengo que ver algo que todavía no he visto, que es cuál es la inversión del Estado en materia de estructura vial. Se habla de 250 paradas, se habla de que se va a hacer un carril exclusivo, se habla de que ya tenemos un carril exclusivo, se habla de que vamos a tener un paso a desnivel, pero no lo vemos todavía materializado y ejecutoriado. Hemos tardado más de 1 año en que empiecen las obras de reparación de Mariscal López, por ejemplo. ¿Comenzaron? Y tienen que entender de que la inversión del Estado en materia de estructura vial es muy afín a los costos de operación de un transporte público. En este proceso que se pondría en marcha y sobre la base de que se hagan los términos que propone el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas, ustedes, esta es una consulta que no hace al modelo y nada por el estilo, pero ustedes como gremio de transportistas, digamos, ¿se integrarían en condición de operadores, de inversionistas, de ambas cosas? ¿Cómo se ven en ese proceso? Y tendríamos que leer la ley, entender la ley y ahí tomar la decisión de cómo nos integramos, como operadores o tal vez podemos integrarnos como operadores y también inversionistas de provisión de flota.
siempre y cuando tengamos las tres patas muy importantes para cualquier tipo de proyecto, que son las garantías jurídicas, las garantías de una tarifa técnica y las garantías de la fijación de precios de pasaje por empresa. Entonces, ahí es donde uno tiene que aterrizarlo y analizarlo con frialdad a través de audiencias públicas que tal vez van a enriquecer lo que es el proyecto que se presenta, porque también no hay que dejar de lado la experiencia del operador que se tiene en la República. Claro. César Ruiz Díaz, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Un placer y buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinión te merece la opinión de César Ruiz Díaz? Bueno, de hecho, hemos conversado mucho con César, con el gremio, con los empresarios de Cetrapan, pero también con los empresarios y los otros dos gremios que están, Claro. que es FETRAN, uno se llama, y otro CETRAMA. Con todos los gremios, y en varias ocasiones hemos compartido los elementos, un poco explicado cómo va a funcionar. Él nos acaba de repetir lo que siempre también nos decía: queremos leer la ley, queremos leer el artículo, queremos ver la coma. Lo mismo nos dijeron los de Opama. Así que nos parece lógico, no tenemos nosotros ninguna posición contraria a eso, y eso va a pasar a partir de la semana que viene. Pero no obstante, ya anticipamos cómo va a funcionar, que creemos que también es importante. A veces alguien ve un artículo, un párrafo de la ley, pero no le explica cómo va a funcionar el sistema. Lo que hicimos es explicar la naturaleza de todo, y yo creo que César en su alocución captó muy bien de cómo va a ser el proceso. Proveedor, operador, ya entienden cómo va a funcionar, y ahora van a ver la ley en redacción. Y hay algo muy importante que él dijo, y que era mi percepción, bueno, ahora lo dijo públicamente: ellos entienden la importancia de sí una reforma. Eso es una palabra muy potente, muy fuerte, porque en todos los circuitos lo que normalmente me decían es que los transportistas no te dejarán hacer la reforma. Esa es la conversación coloquial que tengo con todo el mundo. César Ruiz Díaz, de un gremio importante, nos dice que sí es necesaria la reforma. Veamos con más detalle cómo participamos. Y yo creo que esa es una frase muy importante. La reforma es importante, la reforma hay que hacerla, si es necesaria, veamos el detalle. Hay muchos que opinan que la solución a los problemas no se pueden producir con los que causaron el problema, refiriéndose a los empresarios del transporte como uno de ellos, no son los únicos. Explicaba muy bien hace un rato el ingeniero también otros factores que intervienen. Pero gran parte de la calidad del transporte público evidentemente recae también sobre quienes tienen la explotación, tuvieron la explotación durante mucho tiempo. Pero esto seguirá dirimiendo en función a cómo se aplica la ley, que tanto se respeta la ley, porque hoy hay normas que no se respetan en el transporte público, pero si votamos una ley en ese sentido, la aprobamos y promulgamos, en teoría es porque se apuesta a su vigencia, a su aplicación con el mayor rigor posible. El otro día hablábamos también de alternativas menos costosas al tren de cercanías de implementación más rápida, que representen una inversión menor para el Estado paraguayo y en consecuencia factible de implementarla, digamos, en un futuro no lejano, que resuelva o contribuya a estas soluciones más generales para disminuir el tiempo de traslado de los usuarios del transporte, y se combine con los recursos finitos que tiene el Estado. Y hablabas del tren, no recuerdo, tren rápido perdón, no es tren, transporte rápido de buses. De buses. Realmente esto lo desarrollamos en conjunto con el arquitecto Julio Mendoza, y es nuestra impresión de que esa vía o esa facilidad existente, sin demoliciones mayores, sino solo con ocupaciones parciales que deben ser tal vez removidas, como un valor muy importante para un acceso rápido al centro de la ciudad de Asunción. Desde ese punto de vista debemos contar con la realidad de que hoy el ancho utilizable sin remover pobladores es limitado, generalmente no más de 7 metros u 8 metros y en algunos casos cortos, pero incluso inferiores a 7 metros que permitirían una sola vía, por ejemplo. Y para comparar, el tren, por ejemplo, ¿cuánto requiere? El tren requiere, de hecho, por vía un ancho menor.
pero requiere otras cosas, Claro, ¿verdad? estaciones, Requiere plataformas. pasos a nivel, cosa que los buses no requieren. Y los pasos a nivel generan cortes importantísimos en esa distancia que tendrían que ser resueltos, porque si no, lo que mejoramos por un lado lo empeoramos por el otro. La Si velocidad. cortamos con pasos a nivel todo el recorrido del tren sin prever formas alternativas de cruzarlo, el resultado final será, en el mejor de los casos, no tan bueno como el que esperamos. Entonces, bajo ese punto de vista, el ómnibus o el vehículo sobre ruedas, el vehículo individual tiene... En la misma ruta del tren. En la misma ruta del tren, una ventaja enorme. No requiere más que de semáforos en ciertos puntos y no requiere barreras. Las barreras, ¿por qué son necesarias en un tren? La velocidad y la masa del tren hacen que detenerse en un tiempo corto sea una imposibilidad. Y entonces atentamos contra la seguridad de quienes lo cruzan. El ómnibus es mucho más manejable, frena en una cantidad mucho más corta y permitiría utilizarlo sin barreras. Además, pero Las también sería costos- mucho más rápido, ¿verdad? Porque el Más hecho de que rápido, circula... más rápido que las vías actuales, Que las pero vías menos actuales. rápido que un Ah, tren, sin duda, desde luego. sin ninguna duda. En las circunstancias actuales tenemos ventajas inmediatas. Las ventajas inmediatas son de que como el terraplén del trazado original del tren existe, construir sobre ese terraplén y en esa rasante es un costo relativamente bajo en lo cuanto a una vía de comunicación se refiere. Entonces se puede utilizar tanto el terraplén como el recorrido original del tren para crear una superficie de una vía de transporte. Y no elimina la posibilidad de, si disponemos de recursos, en 2, 3, 4 años o 5, hacer el tren de cercanía. Desde luego que no interrumpe, ni siquiera es un costo que pueda ser considerado lesivo a la ejecución de un programa mejor posteriormente. Pero sobre todo, permitiría que se pueda proceder a la liberación de los 50 metros de una forma menos dolorosa a quienes lo están utilizando. En este momento la ocupación es fundamentalmente porque en los últimos 40 años, 50, ha sido una franja inútil. Claro. Ellos no han visto nada en ese lugar que sea útil. ¿Por qué no ocuparlo? Esa es la razón por la cual hacer una parcela, aunque sea menos eficiente, a un costo relativamente bajo, es extraordinariamente importante en la franja del tren de cercanías. ¿Esto se planteó en algún momento como alternativa a obras públicas, en ámbitos de obras públicas? Esto es un proyecto que hemos manejado con el arquitecto Mendoza en el último año, pero más que nada como un emprendimiento particular. El arquitecto Mendoza es una personalidad que, como a mí, tiene una curiosidad insaciable y ambos nos interesa lo conozco. devolver a la ciudadanía algo de todo lo que la ciudadanía nos ha dado a nosotros. Yo soy quien soy, un ingeniero, no gracias a mi esfuerzo solamente. Seguro. Tuve la universidad, tuve las oportunidades de trabajo, tuve todo lo que me acompañó hasta hoy. Y queremos en esta etapa, que es una etapa de una cierta característica, tratar de devolver algo. Y por eso nos interesamos en el tren de cercanías. El proyecto en sí es un proyecto poco complicado. Es hacer un terraplén para 2 vías, algunos cruces en los lugares donde es menos que 2 vías para que se pueda tratar de poner un sistema de señalización para la vía, no para el público en general, que permita el cruzamiento en los lugares estrechos y poner a disposición esa vía a un costo razonablemente bajo y en un plazo corto. No tenemos que expropiar nada, no tenemos que expulsar a nadie, no tenemos que construir barreras. Entonces, desde ese punto de vista, también nos parece una alternativa interesante, que tiene que ser juzgada en contexto con las demás, porque no podemos, solamente porque esta parece buena, comparada con cuál. Tenemos todo el acceso del acceso norte, todo el acceso sur. Todos ellos tienen sus prioridades y deben ser estudiados por gente capacitada, no nosotros. Nosotros podemos hacer un pequeño estudio muy parcializado de algo. Emiliano, tenemos que ir cerrando, pero ya te pregunté varias veces y me parece una discusión pertinente que es el ámbito de aplicación de estas normativas. ¿Por qué se restringe
a capital y zonas de central. El problema del transporte es más vasto, Sí, así es. es nacional y el viceministerio tiene un radio de acción limitado. ¿Por qué no se aprovecha esta normativa para discutir el carácter más nacional del viceministerio? Yo soy de la opinión que el viceministerio debería ser ministerio, como con minas y sucede con minas y energía que tenemos hidroeléctrica y cosas por el estilo, todavía dependiente de obras públicas cuando nuestro diseño institucional se había proyectado, bueno, teníamos una hidroeléctrica llamada Acaraya. Pero en este caso que estamos discutiendo es muy vigente, ahora, inmediato. ¿No es una buena oportunidad para que el viceministerio como tal pueda tener un ámbito de aplicación más amplio a nivel nacional? La respuesta exacta es sí. Y de hecho abordamos en el proyecto de ley este tema que acabas de decir, pero con una estrategia, no un nuevo ministerio, sino con una estrategia, una gobernanza distinta y una capacidad legal ampliada del viceministerio. Y quiero explicarte brevemente dos temas. En el ámbito del transporte público de pasajeros estamos hablando, Benjamín, Sí. porque está el de carga también. Sí, sí. En el ámbito de transporte público de pasajeros está DINATRAN, están los municipios municipalidades, claro. y está el viceministerio de transporte. Con mucha fuerza podemos trabajar esa coordinación con DINATRAN ya desde una posición de coordinación más dentro del Ejecutivo, más allá de la autarquía de DINATRAN. Con los municipios tenemos que trabajar en una coordinación reglamentada y planificada porque está la prerrogativa municipal establecida. La autonomía. Autonomía, perdón, en la Constitución Nacional. Entonces eso nosotros no vamos a hacer una ley que sea inconstitucional, pero abordamos ese tema de gobernanza en la ley. Pero la pregunta, ¿por qué solamente en el área central se queda, en el área metropolitana central se queda el viceministerio? Abordamos esto y de esta manera, Benjamín. Hoy en la ley pusimos la posibilidad de crear nuevas áreas metropolitanas. ¿Qué ¿Cómo es eso? significan nuevas áreas metropolitanas? Hoy tenemos el área metropolitana creada todos los municipios de Central y algunos Villalles, Benjamín de Cebala, Nahua y Falcón. Pero no hay otra área metropolitana establecida legalmente. En la ley pusimos la manera en crear nuevas áreas metropolitanas. Ciudad del Este ya puede ser un área Mingaguazú, metropolitana. Encarnación puede ser un área metropolitana. Tenemos que crearla. En la ley está la manera de crearla. Entonces, cuando se cree el área metropolitana, allí va el BMT en esa área metropolitana. Pero ¿por qué necesitamos área metropolitana para el BMT? Lo que regulamos desde el Viceministerio de Transporte es esa travesía que es necesaria para el ciudadano entre municipios. Porque en cada municipio, a veces el municipio no tiene la naturaleza de que sus ciudadanos tengan que ir a otro municipio, es más el circuito interno. Ahí están los municipios con su autonomía municipal, con sus permisos de buses. Pero cuando tenemos la necesidad de la ciudadanía de ir de un municipio a trabajar a otro, ya hay una planificación más allá del municipio. Esa es la planificación metropolitana. Entonces, una vez que definamos nuevas áreas metropolitanas, vayamos allí con la tecnología del Viceministerio de Transporte. En la ley hoy contemplamos una manera objetiva de dar nacimiento a nuevas áreas metropolitanas y allí iremos. No es necesario en todo el país. En cada circuito más pequeño que no necesita travesía de la gente de un municipio a otro, están los municipios con sus permisos. Entonces abordamos el país es más grande que Central, de esta manera, Benjamín, un poco más ordenada y quizás más paulatina, cuando quizás sea ya relevante una inserción global a todos los niveles. Pero esa es la manera que abordamos, Benjamín, el tema de vamos más allá de insertar más ciudades al circuito metropolitano y la gobernanza para coordinar mejor las acciones. No, yo les agradezco mucho la presencia de esta noche. La discusión recién arranca. Va a continuar esto. Claro que vamos a profundizar, es un tema demasiado interesante, de mucho interés público, así es que nos comprometemos por lo menos desde este espacio a potenciarla con todos los actores y con todos aquellos que tengan distintas iniciativas que puedan contribuir a resolver un problema tan serio como el actual. Así es que muchísimas gracias, les seguiremos hinchando para hablar del tema. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Un momentito antes de irnos, un consejo. Para eso que tanto querés, Barça te ofrece préstamos personales con cuotas de solo 35.000 guaraníes por millón y un plazo de 48 cuotas. Si querés contar con un equipo de sonido, teatro en casa para ver todos los partidos, renovado,
o renovar todo tu vestidor o pagar las tesis, contactar por llamada o al WhatsApp 021-618-7070. Para más información, 021-618-7070. Basa, cuando quieras, estamos. Te agradecemos mucho a todos los que nos estuvieron siguiendo estos minutos. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.